Bueno, muy buenos días a los asistentes que poco a poco van llegando y se van uniendo a esta nueva charla que tenemos en el Seminario Permanente de Formación en Investigación. Les agradezco mucho la puntualidad y bueno, me alegra mucho que ya estemos receptivos al tema que vamos a trabajar hoy. Voy a esperar 5 minutos, como ya es costumbre, para hacer la presentación inicial. Les agradezco muchísimo su asistencia y su participación. En 5 minutos comenzamos. Muchísimas gracias. Doctora Sandra, ¿sí ahí me escuchas mejor? Esperemos a ver. Sí, Dime, Miguel. ¿ahí me, ahí me escuchas mejor? Sí, Estoy señor. desde el celular. Sí, ok, listo.
Bueno, muy buenos días a todos los asistentes al Seminario Permanente de Formación en Investigación. Son las 7:05 de la mañana. Les doy la bienvenida y agradezco muchísimo la puntualidad para la reunión de hoy. Hoy revisaremos el tema de presupuesto, como bien lo pudieron observar en nuestra publicidad. Básicamente quisimos trabajar el tema de cómo proyectar un presupuesto para el desarrollo de un proyecto de investigación científica o un proyecto de desarrollo técnico. Bueno, los presupuestos son una herramienta de gestión que se puede entender como un plan financiero que desempeña un papel fundamental a la hora de programar la viabilidad o no de un proyecto. Si no conocemos con anticipación los ingresos y gastos que se tendrán en un determinado periodo de tiempo, no podremos tomar decisiones para gestionar los recursos que se emplearán para el cumplimiento de las metas planeadas. Hoy está con nosotros el doctor Miguel Ángel Amaya, jefe de costos y planeación financiera, con el fin de enseñar los aspectos clave para proyectar un presupuesto. Pensando en quienes estamos interesados en concursar en alguna convocatoria a nivel nacional o internacional, siempre van a haber esos requerimientos de formulación del presupuesto. En ese orden de ideas, le doy el paso a nuestro conferencista con el ánimo de que nos pueda responder las dudas que generalmente siempre se nos presentan a la hora de elaborar un presupuesto. Les recuerdo también, antes de darle paso a nuestro conferencista, que en la cajita de question and answers que encuentran en la mitad de la pantalla, pueden formular sus preguntas y estas se las compartiremos a nuestro conferencista faltando 15 minutos para terminar, para las 7, antes de terminar la conferencia. Esto con el fin de que nos pueda aclarar y resolver todas las dudas. Les agradezco muchísimo la puntualidad y bueno, le doy paso a nuestro conferencista. Miguel Ángel, buenos días. Doctora Sandra, buenos días. Gracias por la introducción. Les voy a compartir pantalla. Buenos días a todos. Pues la idea es comenzar. La idea es darles hoy a ustedes herramientas de cómo hacer un presupuesto, de que tengan conceptos de cómo los deben manejar y deben tener en cuenta algunas prestaciones en el presupuesto, en el cual en el momento que ejecutamos un presupuesto puede subir o bajar la ejecución de un proyecto. Entonces la idea es hacer un taller en Excel para que ustedes vean cómo se hace normalmente, cómo se clasifican los conceptos y al final del taller revisar qué preguntas pueden tener. Entonces, pues el concepto de presupuesto, como tal, es asignar los recursos de un proyecto, es proyectar mis ingresos y mis costos como tal. Yo debo tener claro cuando yo hago un presupuesto, todos los ingresos que voy a tener, así sean ingresos propios de la institución o propios del investigador o ingresos de un patrocinio que probablemente pueda tener. Muchas veces los ingresos son directos de la institución o a veces son compartidos como se maneja con la mayoría de patrocinios que se hacen. La importancia del presupuesto a nivel general ayuda a minimizar los riesgos de las operaciones de las empresas, estipula el límite y alcance de los desembolsos realizados por la empresa. El presupuesto nos ayuda también como a revisar de que los desembolsos que nos vayan haciendo los vayan haciendo en el momento indicado según la ejecución que estamos haciendo. Sirve para establecer controles financieros de una empresa y reduce al mínimo los conceptos por compras innecesarias cuando hacemos todo tipo de presupuestos. Vamos a comenzar con el taller práctico. Acá. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, tenemos que comenzar con los ingresos que voy a tener para ejecutar el presupuesto. Nosotros podemos tener dos o tres tipos de ingresos. Los ingresos son los recursos con los que yo cuento para hacer el proyecto. Cuando a veces nos dan un valor fijo para yo hacer el proyecto y lo que yo tengo que hacer es a partir de ese valor, lo que tengo que hacer es
lo que tengo que hacer es, según ese valor, genero mis gastos basados en eso. O el otro es cuando yo tengo un proyecto en el cual una parte le da la institución y otra parte la da el patrocinio. Ahí es cuando yo tengo que saber qué costos voy a tener para saber qué ingresos tengo que tener para ejecutar ese proyecto. Entonces, ¿qué les recomiendo? Lo primero es siempre tener la información en una hoja de Excel o una hoja de cálculo, con el fin de que podamos tener control de todos los ingresos y cosas que estemos teniendo. Entonces, normalmente, y cada uno de estos, lo ideal es que tengamos una hoja auxiliar con el fin de que todo esté como soportado y ustedes tengan como el detalle de dónde viene ese ingreso. Entonces, como les decía, en el ingreso del proyecto se tiene que definir el tiempo, si es en años, si es en meses, y pues normalmente los proyectos a partir de la fecha que se comienzan a ejecutar, los comenzamos a registrar en nuestra hoja de cálculo. Entonces, como les decía, está el ingreso asignado, que es el que va directamente a la institución. Entonces, ustedes, cuando es asignado, simplemente lo que ustedes hacen es mes a mes ir diligenciando lo que ustedes consideran que van a ejecutar cada mes. Es importante que ustedes tengan una planeación de cuánta plata necesitan cada mes, porque normalmente a uno no le dan el dinero directamente, sino que uno le van desembolsando mensualmente. Entonces, es importante que ustedes tengan ese valor ya establecido. O la otra parte la otra parte es cuando ustedes hacen el proyecto y ustedes solicitan un valor mensual para que el patrocinio de la empresa se los entregue. Entonces son dos puntos de ingreso en el cual ustedes tienen que ir revisando cuál es el que se ajusta según el proyecto que ustedes están haciendo. Entonces ahí lo que hacen ustedes es mes a mes colocar los ingresos o recursos que van a necesitar y los van ejecutando. ¿Qué pasa cuando el ingreso es compartido? Cuando el ingreso es compartido, lo que ustedes tienen que hacer es primero definir qué ingreso necesitamos para ejecutar ese proyecto y mes a mes cuánta plata necesitamos para ejecutar el proyecto. Entonces lo que ustedes hacen primero es que cogen y generan el valor que necesitan cada mes del proyecto completo. Después lo que tenemos que hacer es sentarnos con el patrocinio y sentarnos con el patrocinio, con la persona que nos va a dar los recursos, para que ellos nos digan qué porcentaje es los que ellos van a asumir y cuál nos toca a nosotros. Entonces, lo que yo recomiendo es que ustedes coloquen el valor en porcentaje, siempre lo definan en porcentaje con el fin de que ustedes vayan mirando cuánta plata es lo que realmente ustedes tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, acá 50, lo normal es 50-50, o ustedes puedan manejar el 60%, y abajo lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar el porcentaje que se va a manejar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Colocamos el valor que necesitamos. Después asignamos los porcentajes. Y después lo que hacemos es que cogemos el valor proyectado y lo multiplicamos por el porcentaje que están dando en el proyecto. Y igual lo hacemos para la parte que nos toque a nosotros. Cogemos el valor, la base, y lo multiplicamos por el valor del patrocinio. Les recomiendo siempre manejarlo por medio de fórmulas, con el fin de que cuando se estén en mesas de trabajo, se puedan decir, no, yo solamente voy a dar el 60%, entonces ustedes de una vez puedan ir manejando acá los porcentajes y una vez vayan llegando al valor que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, cuando tengamos esta base, pues es importante llevarlo, pues totalizarlo. Acá lo que hacemos es utilizamos ya la suma de todos los meses. Lo sumamos y lo que hacemos, pues, bueno, acá para el porcentaje no aplica el 100%. Entonces acá tendríamos un total de 144 millones para nuestro proyecto y pues como es 50-50, pues sería 73 millones para cada uno, 73 millones 200. Listo. Cuando nosotros tengamos ya nuestro ingreso o nuestro recurso definido, ustedes tienen que tener en cuenta que no todo tiene que ser ingreso como dinero. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un ingreso por parte de nosotros podemos decir que esos 7.200.000 pueden ser dado por nosotros, por el investigador en recurso humano,
en materiales, en infraestructura. Entonces ahí es cuando comienza a entrar la importancia de que ejecutemos el costo y el gasto bien, porque lo que ustedes tengan como costo y gasto va a servir como aporte al proyecto y es cuando ustedes dicen, bueno, de estos 72 millones, de estos 144 millones de pesos, yo voy a dar 72 millones de pesos, de los cuales van a ser el 50% en mano de obra, el 30% en materiales y el 15% puede ser en efectivo para algún tipo de conceptos que como tal requieran salidas en efectivo. Entonces, ahí es muy importante que también tengamos el costo muy bien detallado para que nosotros podamos decir, vamos a aportar esto. Cuando tengamos esta información, lo que hacemos es que en nuestro cuadro consolidado, vamos a coger y acá vamos a coger acá vamos a decir que vamos a tener dos conceptos, el aportado y el patrocinado. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un igual y vamos a traer de nuestro ingreso el valor el ingreso que van a aportar y después el valor del patrocinio. Entonces acá lo llevamos acá, o lo llamamos con un más. Y acá lo que hacemos es que corremos la fórmula. Ay, qué pena. Corremos la fórmula y él me va a traer los valores a nuestra hoja de cálculo. Entonces lo ideal es que ustedes vayan ejecutando el ingreso y de una vez van alimentando la base general para que vayamos construyendo nuestra plantilla de presupuesto como se necesita para que ustedes vean la información. Entonces, en nuestro proyecto, aquí ya tenemos nuestros ingresos. Ahora vamos a pasar a los gastos. En los gastos, igual hacemos una hoja adicional. Entonces, en los gastos los vamos a dividir en dos. Es siempre importante dividir los gastos en dos, en el cual vamos a manejar todo lo que son los gastos fijos. Los gastos fijos quiere decir que es todos los costos que no varían en el mes y que son impredecibles para el funcionamiento básico del proyecto de la empresa. Son costos fijos que siempre manejamos. Entonces, por ejemplo, los costos fijos a nivel de ejemplo, está todo el tema de salarios, agua, teléfono, pólizas, impuestos, depreciaciones, mantenimientos. Entonces, lo ideal es que toda esta información, primero nosotros identifiquemos cuáles son todos nuestros gastos fijos del proyecto. Hay información que ustedes van a tener a la mano, que ustedes van a tener que generar, y hay otra información que si ustedes están solos, tienen que sacarlas basados en históricos de información, o si ustedes pertenecen a una empresa, pues ya se acercan al departamento contable de costos y hacen preguntas de cuánto es el promedio de gasto de agua, luz, teléfono, que es como la información que ustedes de pronto no puedan tener. Entonces vamos a comenzar con los gastos fijos. Los gastos fijos, entonces lo que les recomiendo es que hagamos primero el listado de todos nuestros gastos fijos. Después a estos gastos fijos le vamos a asignar un gasto unitario. Vamos a identificar cuánto necesitamos en el año o para el proyecto. Y después lo que hacemos es que según el valor que estemos necesitando, en el mes que lo necesitemos, pues ahí vamos a colocar ese valor. Vamos a comenzar con salarios. El tema de salarios es un rubro importante, porque salarios son todas las personas que están vinculadas directamente a la fundación o al proyecto. ¿Ustedes qué deben tener en cuenta? Ustedes deben tener en cuenta que si, por ejemplo, ustedes contratan o la fundación contrata a una persona por 2 millones de pesos, la persona como tal a la fundación no le cuesta 2 millones de pesos. Lo que normalmente costaría a la persona le costaría esos 2 millones más el 53,30%, que son todas las prestaciones de ley que la persona tiene. Entonces, ustedes siempre tienen que pensar que cuando ustedes hacen un contrato de una persona, le tienen que colocar todo el tema de salud, pensión, riesgos laborales, caja y vacaciones, prima de servicios. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues ustedes no tienen que saber los porcentajes de cada uno de ellos. Lo que ustedes hacen es que esos, digamos acá a nivel les coloco el ejemplo, ustedes, el salario de la persona asignada son 1.200.000. Normalmente, si la persona no gana más de 2 salarios mínimos vigentes, que este año son 909.000 pesos,
se le da un subsidio de transporte, lo cual ustedes también tienen que tenerlo en cuenta. Y la carga prestacional, lo que ustedes van a hacer es que por el valor del contrato de la persona mensual, le van a multiplicar el 53,30%. Quiere decir que una persona que ustedes contratan por 1.200.000, realmente al proyecto o al investigador le va a valer 1.946.054 pesos. Si por ejemplo ustedes contratan a una persona con un salario de 2 millones de pesos, la persona realmente va a costar 3.172.454. Y este valor es el que ustedes deben presupuestar, porque es el costo real del personal. Entonces ustedes se van a su base, entonces colocan, ¿cuál es el gasto unitario? Pues ustedes se van directamente a donde tienen la liquidación que ustedes hicieron y lo traen directamente al proyecto. Después ya ustedes van a colocar la cantidad, vamos a decir que necesitamos 2 personas, y acá lo que hacen ustedes es que cogen el gasto unitario y lo vamos a multiplicar por la cantidad. Y ahí lo que hacemos es, como es un valor fijo, ya lo que hacemos es copiar el valor para cada mes del... Entonces acá 2 personas nos van a costar 100.344.000 y ya lo que ustedes hacen es totalizar. Entonces para el tema de salarios, son todas las personas que tienen un contrato directamente con la fundación, que tienen un contrato de nómina de salario. Entonces para que ustedes tengan en cuenta ese valor. ¿Qué pasa con los honorarios? Los honorarios ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ustedes contraten a una persona por honorarios, ustedes deben ser muy claros de que el valor del honorario es el valor acordado menos los impuestos de ley. Por ejemplo, para una persona profesional natural que no es empresa, normalmente al valor que ustedes contraten le van a descontar el 11% de retención en la fuente y le van a descontar un tema que se llama ICA, que es 9.66 dividido en 1000. Cuando pase este tipo de cosas es importante que ustedes, digamos, si ustedes no están seguros de qué retención tienen que aplicar, porque son varias retenciones, se acercan al área contable y que ellos les digan cuánto es. Ustedes tienen que pedir el RUT de la persona y en el RUT de la persona uno puede ver la actividad económica y sacar el ITA y sacar qué tipo de retención puede aplicársele, porque una persona puede prestar servicios, por ejemplo, si son servicios de mantenimiento, puede ser el 6%, si es servicios honorarios profesionales, es el 11%. Entonces, es muy importante que cuando ustedes hagan contraten con otra persona por prestación de servicios, ustedes tienen que decirle, bueno, el honorario va a ser 2 millones de pesos menos descuentos de ley, porque en ese orden de días a la persona se le tiene que pagar los 2 millones de pesos menos la retefuente menos el ICA. Quiere decir que un honorario de 2 millones de pesos, usted realmente o la fundación le pagaría 1.760.000. Entonces, ¿qué pasa a veces? A veces las personas contratan 2 millones de pesos y cuando se les hacen los descuentos, pues digamos que ya dicen, no, venga, nosotros llegamos a un acuerdo de 2 millones de pesos, usted no me puede pagar 1.760.000. Entonces, a veces, en ocasiones, le toca a la fundación asumir esta retención y lo que hace es que incrementa mi valor del presupuesto. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro qué impuestos se les debe aplicar a la persona y que sean claros de que es menos impuestos de ley. En este caso, los 2 millones de pesos se llevan directamente a nuestra base, porque la persona como tal está contratada por 2 millones de pesos, sino que acá la observación es más, así que ustedes tienen que ser claros de que se les tiene que descontar el tema de impuestos. Lo que es agua, teléfono y luz, normalmente los investigadores están incluidos en un centro de costos. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos al área contable, preguntamos cuál es el costo promedio del centro de costo y lo que hacemos es que ese valor fijo lo proyectamos cada mes para poder colocarlo en nuestro presupuesto. Este tema de agua, luz y teléfono es importante porque cuando hagamos el tema de aportes al proyecto por
por gastos de nosotros, ellos también tienen que evidenciar que nosotros realmente gastamos agua a los teléfonos. Después sigue un tema de pólizas. Normalmente los proyectos, los proyectos tienen pólizas, los que nosotros manejamos normalmente. Entonces nosotros es importante que nos reunamos con el área de recursos humanos, con el área de recursos de jurídica, y con jurídica, según el tipo de póliza, ustedes lo que hacen es colocar acá el valor total de la póliza. Entonces, ustedes no van a colocar el valor de la póliza directamente en un solo mes, porque eso me afectaría el flujo de caja. Entonces, digamos, si ustedes tienen una póliza que nos cuesta 3 millones de pesos, lo que hacemos es que esa la vamos a dividir en el número de meses a la que esa póliza a la que esa póliza va a funcionar, en este caso 12 meses. ¿Con qué fin? Con el fin, no le di más al principio, con el fin de que me dé cuánto va a ser mi concepto de póliza mensualmente. Entonces, por ejemplo, y ya ustedes, si son 3 o 4 pólizas, pues lo colocan acá y ya el cuadro normalmente lo que va a hacer es directamente formular lo que cada mes vamos a pagar por pólizas. El tema de impuestos, hacemos exactamente los servicios públicos, ahí nos acercamos a la parte contable y que ellos nos definan un rubro probable de lo que yo tengo que pagar por impuestos, que es todo el tema de la avalúo catastral, los impuestos de ley que la fundación o paga normalmente. ¿Qué pasa con el tema de la depreciación? En la depreciación tenemos que tener en cuenta dos cosas. La depreciación, nosotros tenemos que cargar, acá está el tema de depreciación. En la depreciación, nosotros tenemos que cargar dos cosas. Los gastos que vayamos a tener por compra de equipos, pero también ustedes tienen que tener en cuenta que si ustedes como tal, por ejemplo, utilizan un computador, un mueble, lo que tengan que tener, eso como tal tiene un gasto de depreciación. Entonces, existe esta tabla contable en la cual ustedes lo que tienen que hacer es que, según lo que ustedes vayan a depreciar, ustedes tienen que clasificarlo en alguno de estos conceptos. Entonces, por ejemplo, si ustedes compraron, por ejemplo, algún tipo de equipo, los equipos se deprecian a 10 años. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Si, por ejemplo, el equipo me costó a mí 5 millones de pesos, lo que ustedes van a hacer es que el número, si acá dice que son 10 años, entonces ustedes van a coger esos 10 años y lo van a multiplicar por 12. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que estos 10 años se pase a periodo de meses. Quiere decir que 10 años tiene 120 meses. Y lo que van a hacer ustedes es que van a calcular de la siguiente forma el valor a depreciar por mes. Van a coger el valor total del activo y lo dividimos en los 120 meses. ¿Con qué fin? Con el fin de ustedes saber ese equipo cada mes qué depreciación tiene. Y después lo que ustedes hacen es que ese valor unitario lo multiplican por el número de veces que está en el proyecto. Por ejemplo, en este caso, 12. Quiere decir que ustedes cogen estos 41.667 y lo multiplican por 12. La otra forma es que acá ya tienen un porcentaje como asignado. Entonces lo que ustedes hacen es directamente los 5 millones de pesos y lo multiplican por ese porcentaje. Por ejemplo, los equipos de cómputo tienen una depreciación de 5 años. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos los 5 años, lo multiplicamos por 12 para ver cuántos meses son. Después cojo los 3 millones de pesos, lo divido en el número de meses y acá me va a dar el valor de la depreciación al año multiplicándolo por 12. Y la otra forma es hacerlo, les repito, los 3 millones de pesos por el 20%. Entonces, este valor de depreciación es el que ustedes van a llevar al gasto. Entonces, ustedes van a decir mensualmente mi gasto de depreciación va a ser 100.000 pesos. Entonces, ustedes lo que hacen es diligenciar esta tabla. Si son 3 o 4 equipos, pues en la parte de arriba vamos a colocar el tema de cantidades. Entonces, ustedes acá la depreciación la llevan directamente de abajo. Esa tabla es estándar, entonces ustedes la van a poder utilizar siempre. Solamente es que ustedes sepan en qué rubro va a ir. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dio una depreciación de 100.000 pesos. Voy a decir que, no sé, que eran 2 computadores y me da el valor mensual de la depreciación. Después sigue el tema de mantenimientos. Para el tema de mantenimientos, normalmente nosotros tenemos que acercarnos al área de apoyo, o cuando ustedes hacen el contrato, hay algunos equipos que van a requerir mantenimientos especiales en el proyecto.
Entonces ustedes tienen que tener definido cuál va a ser el valor del mantenimiento y lo colocan en este rubro. Otra parte de mantenimiento puede ser que ustedes en el área que estén se les haga mantenimiento mensual, no sé, a los equipos. Entonces esos mantenimientos ustedes tienen que tenerlos definidos para que sepamos cuánto es mensualmente el valor de cada uno de esos mantenimientos. Acá está todo el tema de pago de licencias. El tema de licencias es igual, es hablarnos con el área de sistemas para que nos digan cuánto cuesta la licencia de un computador. Pues eso va a ser un gasto fijo y lo que vamos a hacer es que mes a mes vamos a colocar ese valor. Y por último, pues está todo el tema de materiales de oficina. Entonces, en materiales de oficina, ¿ustedes qué pueden hacer? Ustedes primero hacen una proyección de lo que necesitan mes a mes y si ustedes no tienen el costo, se comuniquen con el área de costos o con el área de compras para que ellos nos definan un rubro por los materiales que ustedes necesitan. Les recomiendo hacer un listado de todos los materiales que ustedes necesitan para que ustedes sepan mes a mes cuánto van a gastar. Entonces, pues igual lo generamos mes a mes y lo registramos en nuestra base de datos. Y entonces acá pues ya nos daría el total de nuestros gastos fijos. Después vamos a irnos al gasto variable. El gasto variable puede incrementar o disminuirse dependiendo de la evolución del proyecto. Los gastos variables son de alto riesgo porque si nosotros no tenemos un control de los gastos variables pueden llegar a ser más altos que los gastos fijos. Los gastos variables son más difíciles de calcular, por lo cual tenemos que tener preparados como todos los rubros por los que yo vaya a incurrir en el proyecto, que no estén arriba para que en la parte de gastos variables los tenga muy definidos. Por ejemplo, en la parte de ustedes les va a tocar hacer salidas de campo, entonces ustedes tienen que costear la salida del campo totalmente. Alimentación, transporte, si van a hacer alguna actividad, tienen que mirar qué materiales van a llevar y todo eso lo tenemos que ir costeando, lo tenemos que ir colocando las cantidades y colocar ese valor en el mes que va a ser. Por ejemplo, si yo acá digo que voy a tener 5 salidas que con una me va a costar 450.000, pues debo proyectar en qué mes pienso hacer esa salida. Si ustedes, por ejemplo, la salida la tienen proyectada a agosto y la hicieron en septiembre, pues no hay ningún problema. Simplemente lo que hacen es que corren el rubro para que en septiembre se ejecute. Ya si ustedes llegan a hacer unas 2 o 3 salidas más, pues digamos que ahí lo que tienen que hacer es colocar el valor, pero a veces piden autorización porque van a decir, venga, usted proyectó 5 salidas porque me está haciendo 4 salidas más. Entonces ahí es donde ustedes tienen que comenzar a decir por qué lo están haciendo para que se pueda implementar en el rubro de gastos variables. Ustedes tienen que tener también el tema, por ejemplo, de envíos, el tema de combustibles. Este tema de combustibles a veces se vuelve como gasto propio, no, se tiene que incluir ahí cuando ustedes están manejando digamos que el transporte propio y puede hacer parte del rubro de salidas. Muchas veces se hacen seminarios. Los seminarios pueden ser de dos formas, pueden ser patrocinados, igual si son patrocinados por la fundación, se colocan acá, o si hay que pagarlos, ustedes también los tienen que colocar ahí. Entonces hacen una proyección de los seminarios que tienen que hacer y los colocan en la hoja de cálculo de los gastos variables. Si van a hacer algún artículo o van a hacer algún otro tipo de gasto, lo que normalmente ustedes hacen es cotizar cuánto puede costar el artículo, cuántos van a hacer en el año y lo que hacen es proyectarlo como lo veníamos haciendo. Listo. Y pues ya después de que tengamos esos rubros definidos, lo que hacemos, lo ideal es que este rubro de otros no exista. Intentemos que porque otros digamos que puede ser una bolsa muy grande. Pero pues siempre ustedes van a colocar otros, pero que no sea de un valor superior al 3 o 4%, porque digamos que otros pueden ser otras cosas que puedan salir que ustedes no tengan en cuenta, pero ustedes sí es bueno que tengan como un colchón, por si llega a tener algún tipo de imprevisto, pues que lo tengan presupuestado y lo presupuestan en algún mes que ustedes lo tengan pensado gastar. Entonces acá ustedes están teniendo su base de sus gastos fijos y de sus gastos variables. Después, ¿qué hacemos? Después nos vamos a ir en nuestro detallado mensual y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá está esta hoja de cálculo, ya está formulada para que cuando
está formulada para que me sumen los dos, tanto el gasto fijo como el costo variable. Entonces, ustedes lo que hacen es que, por ejemplo, se van a gastos fijos, entonces le dan igual, nos vamos a la hoja de gastos fijos y llevamos, no, qué pena, disculpen, porque eso está formulado. Ustedes van a salarios, entonces vamos a llevar salarios del mes de enero. Entonces lo que le vamos a dar es igual, nos vamos a ir a nuestra base de gastos fijos y nos vamos a parar en el mes de enero y le damos Enter. Lo que hacemos con ese Enter es que llamamos el valor y como manejamos exactamente la misma estructura, es importante que tengamos siempre la misma estructura en tema de orden y en el tema de meses. Con el fin de que ustedes cuando únicamente llamen información, lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a arrastrar la fórmula y la vamos a pegar. Y ahí nos van a aparecer todos los valores. Entonces, por ejemplo, para honorarios, igual ustedes cogen igual, se van para los gastos fijos, se van para el rubro de honorarios, seleccionamos el mes de enero y Enter. Y él me va a llevar ese valor allá. Acá en gastos fijos, lo que va a hacer es a sumar ese valor de todos los gastos fijos que tenemos. Para los gastos fijos variables vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un igual en el cual vamos a llamar la información de la base. Entonces cogemos salidas, entonces le damos igual, nos vamos a nuestros gastos fijos y variables y nos vamos para el mes de enero y Enter. Y lo que hacemos es que copiamos y pegamos la fórmula. Desde que ustedes tengan exactamente la estructura igual, ustedes simplemente tienen que pegar. Ustedes tienen que pegar únicamente la información. Por ejemplo, si ustedes dicen, no, yo voy a gastar acá, voy a colocar otro rubro acá que se va a llamar salidas 2. Entonces, si ustedes llegan a hacer este cambio acá, pues lo que ustedes tienen que hacer es que acá en su detallado mensual también tienen que ingresar ese concepto acá para que ustedes también puedan llevar la información de ese nuevo rubro aquí a la tabla de detallado. Entonces es muy importante que ustedes esta información la tengan exactamente igual en los dos lugares para que sea más fácil de manejar. Entonces acá ustedes como tal ya tienen su hoja de mensual detallado de lo que ustedes van a gastar en el proyecto. Después, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer una copia exacta de la hoja. ¿Cómo se hace la copia de la hoja? Se le van a dar clic derecho, le van a dar mover o copiar, le va a decir mover al final y le van a decir que cree una copia. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con esta copia? Le van a cambiar el nombre, y le van a colocar detallado mensual ejecutado. Y lo que hacen ustedes es que van a borrar toda esta información, porque esta es la información que está proyectada. Entonces, ustedes cogen y borran todo lo que ustedes proyectaron. Y ustedes mes a mes lo que van a hacer es comenzar a colocar el ejecutado de lo que ustedes realmente están colocando. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos fue copiar la hoja del presupuesto, cambiar el nombre a que se llame detalle mensual ejecutado y borramos los valores. ¿Por qué vamos a borrar los valores? Porque aquí vamos a colocar todos los rubros de realmente cómo se está comportando el proyecto. Por ejemplo, en enero no me llegaron 7 millones, sino me llegaron 6, entonces ustedes lo colocan ahí. En salarios no fueron 4 millones, sino 6 millones, ustedes lo van registrando mes a mes. En honorarios yo no pagué 7, sino 4, entonces van a colocar acá el mes a mes de lo que realmente ustedes gastaron. Por ejemplo, en mantenimiento realmente no pasó nada, entonces se le van a colocar un 0. Eso con el fin de ustedes llevar la ejecución del proyecto, del presupuesto ejecutado. Después de que ustedes tengan esta hojita, con el ejecutado, digamos que ustedes tienen que tener una forma de poder evaluar cuánto va ejecutado de lo proyectado. Entonces, hacemos una hoja de consolidado donde ustedes van a llevar únicamente los valores totales de cada concepto. Entonces, acá va a tener lo planeado que es lo ejecutado. Entonces, en ingresos, ustedes van a llevar del valor de nuestra hoja de cálculo de presupuesto, únicamente van a llevar el total. Acá es de lo compartido, entonces únicamente con un igual van a llevar únicamente el total de lo que ustedes se van a gastar. Y en el ejecutado van a hacer exactamente lo mismo, van a llevar el igual de lo que ustedes van ejecutado y llevan el valor
el valor total de lo que ustedes ejecutaron. ¿Para qué? Para que ustedes acá, en forma general, ustedes van a tener, así lo hacemos con cada uno de los rubros, por ejemplo, salarios. Entonces, con salarios, igual nos vamos a gasto, a nuestra hoja de consolidada, nos vamos a los salarios y llevamos únicamente el total. Entonces, acá únicamente estamos llevando los totales con el fin de que ustedes puedan saber cuánto ejecutaron, cuánto proyectaron, cuánto han ejecutado y qué valor les falta por ejecutar. Y ya aquí lo que hacemos es simplemente, acá lo que se hace aquí al final es tener en cuenta el total de lo que se planeó, el total del costo, el total del gasto ejecutado y acá la diferencia. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo 55 millones de pesos todavía mis ingresos planeados fueron 145 y realmente me llegaron 200 millones de pesos. Entonces tengo 55 millones de pesos todavía por ejecutar. En el costo, planeé 135 millones, ejecuté 145, entonces me falta por ejecutar 10 millones de pesos. Y en lo que nos está quedando de ingreso menos costos, en lo planeado me faltaron 10 millones de pesos y en el real tengo 55 millones de pesos de más en el ingreso. Entonces, digamos que esa es una de las formas de que ustedes puedan llevar el control tanto de lo planeado como lo ejecutado en una hoja de Excel. Pues pienso yo que es de una forma muy sencilla, pero que ustedes van a poder tener toda la mano. Esta ha sido la presentación y pues quedo a la espera de las preguntas que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy completa e ilustrativa tu presentación. No sé, en el momento no me han llegado preguntas por aquí, por la cajita, pero sí por el chat. Y es, bueno, estamos hablando de un presupuesto ideal, ¿no es cierto?, en donde se ha planeado. Este es el ideal, el comportamiento ideal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, o qué le aconsejas tú a una persona que planea un presupuesto, pero resulta que en la vida real le resultó más caro? ¿Cómo jugar con esos valores para planearlos antes? Porque es preferible cuando uno va a rendir cuentas a conciencias que le sobre más plata a que le quede faltando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto crees tú que se puede inflar un valor real? Pues inflar, digamos que en el buen sentido de la palabra, como tips para que, o qué valores, si inflar un poquito más el presupuesto de tal manera que el comportamiento, uno nunca sabe, la pandemia puede encarecer un valor. ¿Qué tips le puedes dar o qué consejo puedes dar para manejar esos valores? Bueno, el tema cuál es, digamos que nosotros como tal no podemos colocar un valor, no podemos colocar un valor adicional de un 20%, porque ante una auditoría ustedes no tendrían cómo justificar ese 20%. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Lo que normalmente se hace es que en nuestro detallado, yo por ejemplo en el tema de salarios, yo lo voy a colocar, no le coloquen 2 personas, sino 3 personas tal vez. En el tema, por ejemplo, de salidas no van a colocar 5, sino pueden colocar 7 salidas. Entonces, esas diferencias es lo que les va a ayudar a ustedes a tener un mayor valor, en el cual ustedes tienen rubros donde ustedes saben que está un poquito más alto, pero que les va a servir de colchón. Pero porque, por ejemplo, yo no puedo coger del total y subirle un 20% porque no vamos a tener cómo justificarlo al momento que llegue. Pero lo que yo les recomiendo es que ustedes, en algunos conceptos, pues digamos que le suban un valor en cantidades para que ese rubro se suba, pero ustedes saben que el ejecutado va a ser menor y les va a servir como colchón. Ok, bueno, muchísimas gracias. Dice Claudia, frente a la pregunta, sugiero que si dentro de la investigación están incluidos insumos que se compran en dólares, se tenga en cuenta las fluctuaciones frecuentes y por eso calcularlo un poco más alto. Bueno, esto sí es una realidad también, ¿no es cierto? Cuando nosotros proyectamos un presupuesto y, bueno, la fluctuación del dólar ahorita está pues más estable para arriba que para abajo, pero en cierta medida es importante. Gracias por la precisión que nos hace Claudia. Bueno, cuando manejamos el tema de dólares, cuando nosotros hacemos el presupuesto, siempre debemos colocar el valor que está sujeto al cambio del dólar. Y ahí lo que nosotros hacemos es que nosotros vamos a hacer las negociaciones en dólares, con el fin de que cuando se haga el pago, se haga a la TMR del día. Entonces ustedes no van a colocar el valor en pesos,
pueden colocar el valor en pesos de ese día, pero ustedes en observación del contrato, en observación del presupuesto, dice que está Sí, sujeto al cambio de dólar. Y eso lo que ok. hace es que el momento que pase la ejecución de ese rubro, ustedes puedan tener el ATMR del día. Sí, claro, está sujeto al cambio del día. Perfecto. Bueno, yo creo que no es más, fuiste tan contundente con la información, Miguel Ángel, que realmente quedamos con claridad y con los conocimientos necesarios suficientes. Te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a los asistentes y a los participantes por su puntualidad y por su disposición para aprender de temas variados en el ámbito de la investigación científica. Los quiero invitar para nuestro próximo seminario en donde vamos a hablar sobre los tips para publicar en una revista de alto impacto. Muchísimas gracias por la participación de ustedes. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo. Sé que estás muy ocupado, pero pues que destinaste un tiempo importante para acompañarnos. Muchísimas gracias. Que Bueno, muchas tengan un gracias a feliz todos. resto de semana. Bueno, hasta luego.